Hoy es el 15 de noviembre, muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy, siempre en el libro de Ezequiel, capítulo 31, 32. A veces me pongo a reflexionar cómo sería ser profeta como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, recibiendo palabras de Dios sin entender mucho, pero hablando, declarando los juicios y el futuro. ¿Qué cosa? Bueno, entremos. El día primero del mes tercero del año 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Di al faraón, rey de Egipto, y a toda su gente: ¿con qué se puede comparar tu grandeza? Pareces un ciprés o un cedro del Líbano, con hermosas ramas que dan sombra al bosque, tan alto que su punta llega a las nubes. La lluvia y el agua del suelo le ayudaron a crecer. Se formaron ríos alrededor de donde estaba plantado. Sus corrientes regaron todos los árboles de la región. Como tenía tanta agua, creció más que los otros árboles del bosque. Sus ramas aumentaron y se extendieron mucho. Aves de toda clase hacían nidos en sus ramas. Animales salvajes de toda especie daban a luz debajo de ellas. A su sombra podían vivir naciones numerosas. Era un árbol magnífico, inmenso, con ramas muy largas, pues sus raíces estaban junto a aguas abundantes. Ningún cedro del jardín de Dios se podía comparar a él. Ningún pino tenía rama como las suyas. Ningún castaño tenía tantas hojas. Ningún árbol del jardín de Dios se le igualaba en belleza. Yo lo hice bello y con mucho ramaje. Los demás árboles del Edén, jardín de Dios, le tenían envidia. Pues bien, esto dice el Señor: el árbol llegó a ser tan alto que su punta llegaba a las nubes. Tanto creció que se llenó de orgullo. Por eso yo lo he desechado. Voy a dejarlo caer en poder de un jefe extranjero, que lo tratará como merece su maldad. Los más crueles extranjeros van a cortarlo y dejarlo abandonado. Sus ramas caerán rotas por todas las montañas, valles y cañadas del país, y todos los pueblos que vivían bajo su sombra huirán y lo abandonarán. Aves de todas clases vendrán a vivir en el árbol caído, y animales salvajes de toda especie se echarán en sus ramas. Y ya ningún árbol, aunque esté junto al agua, volverá a crecer tanto, ni aunque esté bien regado, volverá a alcanzar las nubes con su punta, ni subirá a tanta altura. Todos están condenados a morir, a bajar a ese mundo bajo tierra y reunirse con los que ya están en el sepulcro. Yo el Señor digo: cuando el árbol baje al reino de la muerte, haré que de tristeza se seque el mar profundo. Detendré los ríos y las corrientes de agua. Por él haré que el monte Líbano se cubra de tristeza y que todos los árboles del campo se marchiten. Cuando yo lo haga bajar al reino de la muerte para reunirlo con los que ya han muerto, el ruido de su caída hará temblar a las naciones. Y en ese mundo bajo tierra sentirán consuelo los árboles del Edén, los más hermosos y mejor regados del monte Líbano. También ellos bajarán como él al reino de la muerte, a juntarse con los que murieron en batalla. Los que vivían a su sombra se dispersarán entre las naciones. Ninguno de los árboles del Edén podía compararse a él en esplendor y altura, y, sin embargo, bajará con los demás árboles del Edén
a ese mundo bajo tierra, para vivir entre paganos, entre gente que murió en batalla. El árbol es el faraón, y toda su gente, yo el Señor lo afirmo. Capítulo 32. El día primero del mes 12 del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo: dedica este canto fúnebre al faraón rey de Egipto. Parece un león de las naciones, eres como un monstruo marino. Chapoteas en tu río, con las patas enturbias el agua y revuelves la corriente. Esto dice el Señor: aunque estés entre pueblos numerosos, echaré mi red sobre ti, y con ella te atraparé. Te arrastraré a tierra y te dejaré tendido en el suelo. Haré que todas las aves del cielo se paren sobre ti, y que se harten de tu carne todos los animales salvajes. Con la carne podrida de tu cadáver llenaré los montes y los valles. Empaparé el suelo con tu sangre, la cual llegará hasta las montañas, y con ella se llenarán los cauces de los ríos. Cuando yo te destruya, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré con nubes el sol y la luna no brillará más. Por causa tuya apagaré todas las luces que brillan en el cielo y llenaré de oscuridad tu país. Yo el Señor lo afirmo. Cuando las noticias de tu destrucción lleguen a países que no conocías, haré que se inquieten muchos pueblos. Por causa tuya sembraré el terror en muchos pueblos. Sus reyes se llenarán de pánico cuando yo esgrima mi espada delante de ellos. Cuando caigas, ellos temblarán de miedo por sus propias vidas. El Señor dice: la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti. Voy a hacer que tu pueblo numeroso caiga herido por la espada de los más crueles guerreros. Pondrán fin a la grandeza de Egipto y acabarán con su pueblo numeroso. Destruiré todo el ganado que bebe de tus aguas, y nunca más los hombres ni los animales las enturbiarán con sus pisadas. Entonces haré que el agua se aclare, y que los ríos corran tranquilos como aceite. Yo el Señor lo afirmo. Cuando convierta a Egipto en un desierto y el país quede vacío, sin habitantes, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Este es un canto fúnebre, y así deberán cantarlo las mujeres de las diversas naciones cuando lloren por Egipto y por su gente numerosa. Yo el Señor lo afirmo. El día 15 del mes 12 del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, entona en compañía de las mujeres de las diversas naciones un canto fúnebre por el numeroso pueblo de Egipto y por sus jefes. Los poderosos caen al mundo bajo tierra, con los que han bajado ya al sepulcro. ¿Eres tú acaso más hermoso que los otros? Baja y tiéndete también junto a los paganos. Ellos caerán con los que mueren en la guerra. La espada está lista. Con ellos se irán sus grandes multitudes. Los jefes más poderosos recibirán en el reino de la muerte a los egipcios y a sus aliados, diciendo: ya bajaron, quedaron tendidos esos paganos, muertos en la guerra. Allí está Asiria, con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra. Están enterrados en lo más hondo de la fosa. Sus soldados sembraron el pánico entre los que aún estaban vivos, pero cayeron muertos en la guerra y ahora rodean la tumba de Asiria. Allí está Elán, con todos sus soldados, rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra, paganos que cayeron al mundo bajo tierra. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro. Elán está tendido en medio de todos sus soldados muertos.
todos ellos paganos muertos en la guerra que ahora rodean su tumba. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro. Quedaron entre gente asesinada. Allí están Mesec y Tubal, con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos paganos muertos en la guerra que sembraron el pánico entre los vivos. No están sepultados con los héroes del pasado, que bajaron con sus armas al reino de la muerte y que tienen sus espadas bajo la cabeza y sus escudos sobre el cuerpo, después de haber sembrado el pánico entre los que estaban vivos. Ahí estarás tú, Egipto, en medio de paganos, destrozado y sepultado con los muertos en la guerra. Ahí está Edom, con sus reyes y gobernantes. A pesar de haber sido tan poderosos, están entre los muertos en la guerra, sepultados entre los paganos, entre los que bajaron al sepulcro. Ahí están todos los jefes del norte, igual que todos los de Sidón. Fueron muy poderosos y sembraron el pánico, pero ahora han bajado con los muertos en la guerra cubiertos de deshonra. Son paganos y están sepultados sin honor entre los muertos en la guerra, entre los que bajaron al sepulcro. Cuando el faraón los vea, se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército murieron en la guerra. Yo el Señor lo afirmo. El faraón sembró el pánico entre los vivos, por eso está sepultado entre los paganos. Entre los muertos en la guerra, lo mismo que su numeroso ejército, yo el Señor lo afirmo. Hebreos 12, 14 al 29. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió su derecho de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tiniebla y tempestad, ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte, hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso, tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y muchos menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas,
lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por eso y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan. Porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Salmos 113 y 114. Alabanza a la bondad del Señor. Aleluya. Siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones, su gloria está por encima del cielo. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. El Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bello al necesitado para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Aleluya. 114. Recuerdos de la salida de Egipto. Cuando Israel, la casa de Jacob, salió de Egipto, del país extraño, Judá llegó a ser el santuario del Señor. Israel llegó a ser su dominio. Cuando el mar vio a Israel, huyó, y el río Jordán se hizo atrás. Los cerros y las montañas saltaron como carneros y corderitos. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? ¿Qué te pasó, Jordán, que te hiciste atrás? ¿Qué les pasó, cerros y montañas, que saltaron como carneros y corderitos? Tiembla tu tierra delante del Señor Dios de Jacob. Él convirtió las peñas en lagunas, Él convirtió las rocas en manantiales. Proverbios 27, versículos 18, 19 y 20. El que cuida de la higuera come los higos. El que cuida de su amo recibe honores. Así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en su mente. La muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. Interesante, la codicia no se puede satisfacer. Hay que entender eso. Algo que me llamó la atención, Ezequiel 31, el faraón se compara a un cedro, un árbol grande que alcanzaba el cielo con ramas grandes que protegía a todo el mundo. Me recuerda de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Era un árbol, pero al final fue juzgado por Dios por no humillarse delante del Dios vivo. Igual con el faraón, y igual con todos los que se levantan y orgullosamente contra el Señor, al final tienen el mismo destino. Y hay una lista grande en Ezequiel capítulo 32. Entonces tenemos que poner mucha atención a esto. Ahora, en Hebreos 12 hay una advertencia. Hemos visto que es la vida de fe, los héroes de la fe, la nube de testigos que nos animan a ir adelante. Pero el versículo 25 dice, por eso, y recuerda que esa frase por eso hace referencia a lo anteriormente mencionado. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla. Dios nos habla principalmente por su palabra. Se dice que cuando uno ora, habla con Dios, pero cuando uno lee la Biblia con comprensión,
escucha a Dios. Y el ser humano tiene la tendencia de juzgar aún la palabra de Dios por nuestros pensamientos, por nuestros criterios, por nuestras costumbres, por nuestros deseos. Esas cosas sirven a veces como un filtro para filtrar la palabra de Dios para agradarnos a nosotros. Pero es un gran error. Yo he cometido este error. Yo he usado la palabra, hasta manipulado la palabra para mi propio bien. Pero dice, tengan cuidado de no rechazar al que nos habla. Dios nos habla. Y su palabra es pura, es fina y sirve para todo. Esto leímos en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como un espejo para vernos tal como somos. Pero, amados, no filtremos la palabra pura por el filtro de nuestras costumbres ni nuestros deseos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu misericordia, por ver cómo tú juzgas a las naciones que no te buscan, a los reyes que se levantan contra ti. Hay un final en el sepulcro entre los paganos. Queremos ser fieles a ti y seguirte todos los días de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada día es más rico leer la Biblia. Y bueno, yo como estudiante de la Biblia me gustaría comentar sobre todo, pero todos los días escojo una cosa, pero ustedes pueden comentar sobre otras cosas, porque en la comunidad siempre aprendemos uno del otro. Para comentar algo, para pedir oración, para orar en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815, el número telefónico. En México, el número telefónico es 55 41 70 75 22. Y a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo, más 505 81 77 37 08. Todos los días están disponibles de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Gracias por el equipo que fielmente lee los salmos. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Hola hermanos y pastor, bendiciones a todos los de la comunidad. Vengo aquí pidiendo oración para que, sabemos que están pasando muchas cosas a nivel mundial, pero no sé si se han dado cuenta de la cantidad de desastre que pasó aquí. Bueno, yo vivo en el País Vasco, España, pero en la parte de Valencia hubo lo que llamaba la Dana, ¿verdad? Hubo unas lluvias muy fuertes y todo esto hizo que muchos de la población se inundara y perdieran sus cosas. Muchos están empezando de cero, muchos murieron, desgraciadamente, ¿verdad? Perdieron su vida tratando de salvarse porque las autoridades no hicieron lo correcto en su momento, ¿verdad? Entonces ahora hay un problema aquí porque muchos le están echando la culpa a los que debieron haber hecho. Los que debieron haber hecho dicen que no, y bueno, hay problemas, ¿verdad? Entonces pido la oración para que el Señor tome el control de todos ellos y que sea su mano, ¿verdad? Sobre ese lugar, ¿verdad? Porque sabemos que en este lugar, en España y en Europa, pues está mucho el libertinaje sobre todo el orgullo y sobre todo esto, ¿verdad? Y justamente en esta ciudad, pues ha habido un levantamiento en esta área, ¿verdad? Entonces no sé si será pues Dios en su misericordia tomando control de ella para que el pueblo se vuelva hacia él, ¿verdad? Entonces yo le pido al Señor que tome control de que todas estas personas puedan ver su mano ahí. Ya hay personas de diferentes países y diferentes pueblos de la misma España que se han movilizado para dar ayuda, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene electricidad, no tiene agua, no tienen alimentos, los caminos están bloqueados,
hay miles de personas que dejaron sus trabajos para ir a poder barrer las calles porque el agua arrasó con automóviles, con negocios que estaban en las primeras plantas, ¿verdad? La electricidad, todo esto está así, ¿verdad? Entonces, por favor, que el Señor tome el control y que podamos nosotros interceder por ellos en el nombre de Jesús para que puedan tener un levantamiento, pero correcto, y que ellos puedan ver su mano, ¿verdad? Y que las personas cristianas que puedan estar por ahí cerca, pues puedan dar testimonio y aprovechar esa circunstancia, ¿verdad? De todos estos corazones quebrantados por las pérdidas de tantas personas, ¿verdad? Parecer han habido casi 200 muertes por el momento, y más los heridos, más los damnificados, más todas las personas que están ahora sin poder tener cómo movilizarse, ni trabajo, ni alimento, ¿verdad? Entonces, pido su oración en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, porque sé que todos escuchan, todos oran, y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Les bendigo mucho.